Estamos aquí en el modo 111, como podéis ver, otra vez en DCS, esta vez con el Mirage 2000, ahí estamos, y hoy vamos a hablar del piloto automático, ¿vale? Ese gran aliado, súper amigo y que en este simulador en particular me gusta bastante. Lo primero que todo, vamos a dar aquí las luces porque, como sabéis, no vemos absolutamente nada sin ellas, así que os voy a hablar de un poquito de los paneles que entran en juego en este vídeo. Las luces, porque si no, no vemos. Y luego este panel que vemos aquí, ¿vale? Y este otro, estos dos. El panel de arriba es el de control del piloto automático. Aquí tenemos el botón de test. Vamos a hacer un poco de zoom para que lo veáis mejor en casa. ¿Vale? Si le pulsamos con clic izquierdo se iluminan, como podéis ver. Y bueno, nos dice que está bien. Hay que mantener el clic pulsado, lo soltamos, ya nos vuelve a la normalidad. Y luego tenemos este otro panel de aquí, que ese nos va a servir para en un futuro, cuando ya os lo diré más adelante, mantener una altura a la que queremos llegar en este caso, ¿vale? O sea, estos dos paneles nos hacen falta. El manual todavía no está terminado, para nuestra sorpresa, así que si por lo que sea queréis estudiarlo en él, veréis que hay algún problema en el manual. Por ejemplo, el ILS, el piloto automático de ILS, funciona, pero en el manual te dice que todavía no está implementado. Entonces hay que ver que Razorback el tema manual no lo suele llevar muy al día. Así que, ¿qué remedio? Nos toca jugar con los botones para saber cómo funcionan las cosas. Y hay un pequeño bug en el sistema porque yo creo que no puede funcionar así. Pero bueno, no sé. Vamos a empezar. También hay funciones en el JOTAS que nos van a servir para controlar el piloto automático. Así que vamos a ir con lo básico, empezando con los paneles. Este botón que está, vamos a decirlo en vertical, aunque está un poco oblicuo a la derecha, y este oblicuo a la izquierda, bueno, será el del piloto automático. Le pulsamos, veis que se pone en verde. Eso significa que el piloto automático está funcionando. Y en el Head Display nos han salido dos nuevos símbolos. Vamos a levantar la cabeza. Aquí veis un asterisco. Ese es uno de los símbolos. Y aquí veis un doble triángulo. Vamos a poner el asterisco hacia abajo. Ahí veis que lo controlo yo con el JOTAS. Y lo vamos a dejar ahí. Que ahí en el asterisco es donde va a tratar de llegar el vector velocidad. ¿Vale? Y luego aquí voy a moverlo también con el JOTAS. Veis que muevo el triangulito. Pues eso, como podéis ver, el avión está dirigiéndose hacia el triángulo que le he puesto. Y una vez llega al triángulo, nivela. ¿Vale? Entonces es el primer modo, un piloto automático que controla el piloto automáticamente todo. O sea, el piloto automáticamente no, porque controlamos absolutamente todo. ¿Cómo funciona este piloto automático? Bueno, hemos dado al botón, evidentemente, y luego aquí, usando el trimado, como podéis ver, que lo muevo para los lados, si lo muevo hacia abajo, vais a ver en el Head Display que el asterisco se va hacia arriba, y si lo muevo hacia adelante, va hacia abajo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que estamos usando el trimado del avión para guiar el avión. Recordemos que es fly-by-wire, con lo cual ahora mismo el trimado no va a trimar el avión, sino va a gestionar el piloto automático. Hemos visto que el trimado arriba y abajo lo sube, arriba y abajo el morro. ¿Qué pasa si hago izquierda y derecha con el trimado? ¿Vale? Fijaros, la setita, la hago a la izquierda y el avión a la B a la izquierda. Entonces aquí lo vemos que es el segundo triangulito. Y aparte, ese triangulito está por duplicado. Lo tenemos también, a ver que os haga un zoom. Vale, ahí. Fijaros aquí, que si hago trimado izquierda, el circulito, o sea, el triángulo se mueve y si lo dejo mucho tiempo pulsado, se mueve más rápido. ¿Vale? O sea, los primeros instantes de la pulsación es suave y luego es un movimiento más rápido. Aparte, os habéis fijado que el avión alabea también a distinto grado, ¿no? Entonces, a ver, que dejamos a terminar, que es sin tocar el JOTAS, vamos a dejar que se ponga en su sitio. Ahí está. Pues ahora voy para la derecha. ¿Ves? 1, 2, 3, 4. Con los 4 segundos, alabea un poquito el avión. Y ahora que es más rápido el giro, el movimiento del triangulito, se alabea más el avión para llegar antes. Bueno, pues como veis es un piloto automático muy cómodo para llevar una formación y no hace falta ni mover los JOTAS ni nada. Tenemos otro modo de piloto automático. Este es el simple y básico, que ya hemos cubierto todas las funciones realmente.
Decir que la palanca de gases siempre tiene que llevar el piloto, ¿vale? La potencia del avión no es la controla el piloto automático. Entonces, en modo, segundo modo, que es el de mantener altura, le damos y lo que va a hacer el piloto automático es directamente bajar el asterisco para gestionar el vector velocidad hasta que se ponga a mantener la altura. Eso es lo que nos va a pasar, que se va a quedar ahí. ¿Y aquí qué pasa? Que si yo hago trimado de arriba abajo, como podéis ver, se mueve, ¿vale? O sea, de ese modo podemos salir, se ha apagado la luz, le volvemos a pulsar y se ha apagado la luz. O sea, se enciende. Entonces, si yo uso el trimado, nos va a volver al modo básico. En el momento que el piloto meta algún input, se va al modo básico. Si yo ahora, con el stick, la veo hacia un lado, un poco, ¿ves? Ahí, primero aguanta un poco el avión, el piloto automático, y después se me ponen las luces en amarillo. A ver, voy a apagar la luz blanca para que lo podáis ver mejor. La voy a dejar solo un poquitín. Ahí veis cómo está en amarillo iluminado, ¿vale? Y ahora veis que lo he activado sin tocar en cabina. Claro, pero se activa el modo básico. Yo quiero, bueno, pues lo pongo yo aquí en manual. Pues tenemos dos botones en el stick que no sé si vais a ser capaz de verlos. Uno de ellos sí, vale. Este de aquí, esta barra del stick, eso es para el límite elástico del avión, hacerle un override, bloquearlo y poder llegar a ese límite elástico. Y también te sirve para cortar el piloto automático. Luego, es que no se ve, no voy a conseguir un ángulo sin mover el stick. Bueno, justo en el stick, imaginaos que fuera esta parte, pero por la parte de adelante. Pues ahí hay otro interruptor, bueno, realmente es como una especie de palanca que aprietas, que mientras la tengas pulsada va a estar el piloto automático en stand-by, y si en el caso de que el piloto automático estaba con la luz amarilla que está en stand-by, la pulsas, vuelve a recuperar el control. Yo ahora ese botón lo pulso, fijaos en la luz del piloto automático, lo pulso una vez y lo suelto, y ahora lo pulso, dejo pulsado y se queda en stand-by. Con lo cual, si yo quiero hacer una maniobra, pulso el botón S y directamente lo muevo el avión. Y cuando lo suelto, recupera la posición en la que yo pongo el avión. O sea, que quiero alabear y lo dejo ahí, pues ahí se queda. Ahora habéis visto que he alabeado y se ha quedado alabeando el avión sin necesidad de que yo esté trimando. ¿Eso cómo es? Eso es si metemos el piloto automático cuando tenemos más de 10 grados de alabeo, como es el caso, que tenemos más, tendremos sobre unos 30, se conecta en modo giro continuo, por así decirlo. Entonces, siempre vamos a tener la V esta del rumbo distanciada con el triángulo de donde estamos yendo. ¿Vale? Y lo mismo lo vamos a ver aquí abajo. Bueno, aquí no se ve, pero es la misma idea, ¿vale? Si ahora yo moviese hacia arriba o hacia abajo, pues va hacia arriba, hacia abajo, y si lo hago izquierda a derecha, en el momento que toco, se queda en el rumbo que es, ¿vale? Entonces ya constantemente ya nos sirve. Cogeríamos stand-by, el piloto automático stand-by, la veamos un poquito, soltamos y ya otra vez el giro se nos queda. Así es como funciona esos dos botones. Que estamos en el piloto, ahora estamos alabeando y ponemos el piloto automático de mantener altura. El alabeo se mantiene. Lo que va a cambiar es que se va a gestionar solo para mantener la altura. ¿Vale? Si movemos un poco, yo ahora, si lo ves ahí, que le doy palancazos, bueno, que se me ha desactivado. ¿Vale? Nos permite un poco de movimiento, como habéis visto la palanca, sin que el piloto automático se desactive. Pero si el avión reconoce que estás insistiendo en el movimiento, es lo que me ha pasado antes, ¿no? Que yo dejo la palanca a un lado y de repente se desconecta todo y hago un giro, un alabeo muy rápido. ¿Vale? Esa es la idea. Bueno, ya hemos hablado del piloto automático en el segundo modo, de mantener altura, no tiene gran misterio. Luego está el tercer modo, que es, vamos a llamarlo de ascenso o descenso. Está bugueado, o yo creo que funciona raro, porque realmente el procedimiento que dice el manual es pulsar el botón y ya está, pero no funciona así, realmente, no funciona así. Vamos a meter aquí donde ya funciona. Si veis que tengo los dos pilotos automáticos puestos, ahora vamos a meter el tercero, que como veis ahí el texto va a ser Selected Altitude, altitud seleccionada. Pues primero hay que seleccionar una altura.
Entonces, aquí vemos 50.000 pies, ¿vale? La rueda de la izquierda nos da un máximo de 50.000 pies, que eso va a ser el límite del piloto automático. Por encima de 50.000 pies no gestiona el piloto automático, ¿vale? Se queda, no funciona, está fuera de límites. Bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, 30.000 pies. Ya os digo yo que no va a funcionar. Y vamos a dar al botón. ¿Veis? Se pone en amarillo, se pone en stand-by. Yo no en stand-by, ¿por qué? Yo creo que es un bug. Ahora mismo tendría que ponerse a ascender, pero no. Si vamos bajando la ruedecita, descubriremos. Bueno, voy a ponerlo. Estamos a 12.000, bueno, casi 13.000 pies, ¿vale? Voy a poner aquí. Bueno, esto lo pongo. Perdón. Y quito este 13 aquí. Ahora mismo lo he puesto el piloto automático de mantener altura a 2.000 pies. A 2.000 pies, apago, enciendo, lo dejo esto entero, lo conecto, siempre está en stand-by. ¿Por qué? Bueno, vamos a probar. Sí, lo sé de sobra. Vamos a poner la altura que llevamos. Hemos dicho 14, 13, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en 15. Según las pruebas que está haciendo, creo que con 1.500 pies funcionaba. Hacia arriba, hacia abajo no eran 1.500 pies, creo que eran algo menos. Entonces, si nuestra altura, la que tengamos en el momento de que queramos gestionar esto, es 13.000 pies, como es el caso, por un bug, yo creo, solo te va a dejar que arranques el piloto automático de ascenso si pones una altura más o menos 1.500 pies. Ahora vamos a hacer la prueba. Le doy. No me ha funcionado. Ahí siempre me confundo el botón. Vale, 13.000. He puesto justo la altura que llevamos. Había puesto 14.000. He bajado de 15 a 13. Y habéis visto que cuando he puesto 13 se ha autoconectado. Y al llegar a Ángeles 13 se ha puesto el piloto de mantener la altura. Bueno, pues ya os adelanto que este piloto automático va a funcionar hasta que lleguemos a esa altura. Y cuando llegue a esa altura cambia al piloto automático de mantener la altura. Entonces ahora si pongo 14.000, siempre me confundo el botón, por Dios. Vale, 14.000 puesto y le doy al botón. ¿No veis que no me funciona? Claro, es que hay que ponerlo con el morro arriba, levantando el morro. Entonces yo ahora pongo el stand-by piloto automático y levanto el morro y lo dejo aquí. Y ahora le doy al botón de piloto automático ascendente. Vamos a insistir, por favor. Estamos ya ascendiendo, ¿vale? Le doy al botón, perdón, piloto automático puesto. Y ahora sí, a 13.900 es cuando se activa, unos 1.000 pies, ¿vale? Más o menos 1.000 pies. Entonces ahora es cuando configuraríamos y nos vamos a llevar a el avión a 29.000 pies. Y ahora sí nos hace caso. Pues os digo, ahí tiene que haber un bug. Lo suyo es que cogieras y pusieras una altura y él directamente intentara llegar. La velocidad no influye porque lo he probado a baja velocidad, alta velocidad. Entonces no es un bug de velocidad. No sé. Pero funciona, ¿vale? Si sabes este truquito de que tienes que estar con el morro ascendiendo sobre unos 5 grados, ¿vale? Porque es un número fácil de recordar. Y tiene que haber una diferencia mínima de 1.000 pies. Entonces tú le pones 1.000 pies por encima, te pones ascendiendo, le activas y después ya pones la altura que quieres. Es un método que no me gusta nada, pero es lo que tenemos. Vamos a dar un poco más de potencia para que no se nos caiga el avión. Le he puesto 29.000 pies, vamos a bajarle para que no se nos vaya tan arriba y acabe antes. Y lo vamos a poner 25. Bueno, ya lo habéis visto en realidad, que cuando llega a esa altura se nos pone el piloto automático de mantener altura. Aquí evidentemente las funciones de standby siguen funcionando. Lo que pasa es que si las metemos, otra vez nos toca hacer el truquele para arrancarlo. Entonces es un poco mierda. Vale, y ese es el piloto automático de ascenso, vamos a llamarlo. Luego nos queda el piloto automático del ILS. ¿Qué va a hacer el piloto automático del ILS? O de autolanding. Realmente no es autolanding porque no aterriza el avión. Siempre te suelta antes de llegar al suelo. Y os suelta antes de llegar al suelo porque las últimas correcciones finales son muy constantes, tienen que estar constantemente corrigiendo. Entonces el piloto automático se desengancha, el del ILS, cuando tiene muchas correcciones que hacer.
porque ya entiende que está en ese tramo final donde no se puede ser tan fino, y ahí se autodesconecta y se nos pondrán las luces en amarillo de standby. Con lo cual tomamos el control y aterrizamos. Este piloto automático, bueno, en todos los modos, funciona con el tren abajo. Es bastante extraño que funcione así, excepto el del ILS, pero funciona en todos los modos con el tren abajo, a día de hoy, lo mismo luego en el futuro no. Y os voy a comentar las limitaciones antes de demostraros cómo se usa el ILS para aterrizar en una pista. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se usa el ILS? No, ¿cómo se usa el piloto automático ILS para autolanding? Son cosas distintas. Os estaba contando, se me ha ido la pinza. Así, las limitaciones. Pues os ya hemos visto 50.000 pies. Simplemente con el selector lo podéis recordar. ¿Vale? Tiene un pitch de ascenso máximo de 40 grados. O sea, nunca va a poder gestionar un ascenso de 50. Si lo subiéramos mucho, con el piloto normal, se nos pasaría a standby. ¿Vale? ¿Ves? Ahí justo ha pasado, ahí lo veis, que se ha pasado al modo de altura, de mantener altura. Luego, también tiene un ángulo de ataque máximo, que ángulo de ataque y velocidad están relacionados, de 18 grados. Así que, hombre, también la maniobra que se haga, ¿no? Se está laveando, pues un poquito más. Un poquito más con la misma velocidad me refiero, pero el ángulo de ataque, si supera los 18 grados, el piloto se desconecta, se queda en stand-by, ¿vale? Siempre vais a estar en stand-by. Luego, habéis visto que al lavear nos deja, vamos a ir mirando hacia la base, nos deja que hasta cierto ángulo podamos ir alabeando, ¿no? Se pone virando el avión. Pues ese ángulo de alabeo, evidentemente, si estás en invertido, no funciona, no te va a activar el piloto automático. Si estás a 90 grados, el piloto automático tampoco entra. Pero si estás a unos 65 grados, el piloto automático sí se conecta. ¿Vale? Lo que pasa es que el límite máximo va a ser 60. O sea, hasta 65 se va a conectar, pero va a volver a 60 el piloto automático. Y ahí cómo se va a mantener. Más límites, la velocidad. Velocidad de gestión del piloto automático. Es un concepto un poco general. Supongo que será para todos los modos. Es lo que dice el manual. Son 50 nudos por debajo de la velocidad operativa o máxima de la configuración actual del avión. Claro, la configuración actual depende si hay tanques externos, si hay bombas, misiles. Entonces 50 nudos menos de esa velocidad máxima que nos va a permitir el avión. La velocidad mínima son 200 nudos KIAS, no CAS. Recordemos que vamos con la escala CAS en el display. Pero yo lo he probado en piloto automático bajando a 100, pues os digo, las Kias casi todos esos más o menos se igualan a nivel de tierra, ¿no? Pero lo he probado con el piloto automático para aterrizar y lo mismo es una excepción, pero yo creo que recordar que me estaba gestionando a 170. Sí, porque entré en pérdida una vez que iba con el freno abierto, sí, y estaba el piloto automático ahí intentando, pero se desconectó al final, casi sea por el ángulo de ataque, por lo que se acabó desconectando, que es uno de los límites que hemos recordado. Y luego, el piloto automático no va a funcionar por debajo de los 1000 pies en modo de selección de altura, ¿vale? Si la selección está de altura, la pusiéramos en 1000 pies, en 900 pies, perdón, no nos va a mantener los 900 pies, solo a partir de 1000 pies o adelante, ¿vale? No va a poner nada más. Bueno, vamos a alinear un poco más hacia base. Y luego, lo que os digo, el aterrizaje también pone en el manual que es un límite de 200 pies, pero yo creo que ahí no, porque a mí no me suena que me haya soltado el piloto siempre a 200 pies. Por debajo de 200 pies he estado, lo veremos ahora en el vídeo, pero yo creo que bueno, que lo pone en el manual, pero el manual es un poco beta. Así que ya hemos hablado de todos los modos. Veis que, bueno, que nos faltan 4 luces. 6 luces, perdón. Estas dos que no se usan, no están implementadas, no tiene nada. De hecho, no puedes clicar en ellas. Y luego estas, que es el PAL-ILS, lo que os digo, ¿no? Si las activamos ahora, se van a poner amarillas en standby porque no tiene lectura de ILS. Pero cuando metamos el ILS y tenga lectura del ILS, se va a poner a seguirlo. Así que vamos a verlo. Voy a hacer un pequeño corte en el vídeo para que nos comáis esta vuelta a casa, que son 45 millas, tampoco tanto, pero bueno.
Ahora nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. La base la tenemos allí, como podéis ver. He estado haciendo unas pequeñas pruebas mientras estaba volando. Os he dicho que el límite eran de 40 grados, ¿no? De activación, porque luego de control son menos 20 grados de descenso o 20 de ascenso. No te deja poner el piloto automático más allá, que lo normal es que no te haga falta, pero bueno. Solo 20 grados de gestión, ¿vale? O sea, hay otro límite más. Podemos mover 40, 20 grados arriba o abajo, descenso a ascenso. El piloto automático para mantener una altura, para llegar a una altura, ¿vale? De Selected Altitude, también funciona, se puede activar hacia abajo. Claro, siempre con un pitch de más 5 o de menos 5, haciendo el truquito que hemos dicho antes. Y lo he dejado, tanto el piloto normal, lo he probado a dejarlo en idle, el avión y con los frenos, y se me ha puesto a 120 nudos, básicamente toda pérdida, pues ya han empezado a sonar todas las alarmas, ¿vale? Y bueno, el piloto automático se ha desconectado, ya el avión iba en pérdida, a 120 nudos, cayendo así tranquilamente, avanzando pero cayendo. He quitado los frenos, he sacado un poco de motor, y cuando ha cogido velocidad suficiente, el piloto automático se ha vuelto a reconectar, ¿vale? Así que ahora, mientras tanto, estamos ya llegando. Vamos a decirle al piloto automático que pase a modo aterrizar. Lo primero que hay que hacer es sintonizar la frecuencia del ILS. Así que 110.30, que es la de Batumi, la tenemos. Y vamos a ponernos en navegación con el máster apagado. Todo el sistema navegación en aproximación activado. Y ahí tenemos tal. Y ahora activamos el modo del ILS. ¿Qué pasa? Que el modo del ILS, hasta que no tenga una lectura del ILS, no va a hacer nada. Así que mientras tanto, manualmente lo vamos a gestionar nosotros. Ahí tenemos la base, así que voy a ir yendo hacia la derecha un poco. Recordar que os dije que el ILS se va, o sea, este modo de aterrizaje se va a desconectar cuando vea que tiene que hacer muchas correcciones. Con lo cual ahora mismo, según me estoy aproximando, lo vamos a dejar ahí. Que, bueno, justo he acertado. Ahí mismo, yo creo que va a llegar antes el ILS y se pondrá en modo. Vamos a sacar los aerofrenos, porque vamos muy rápido. Wow, ahí se ha conectado el ILS, ¿vale? Ahí veis que las luces se han puesto en verde, pero estamos yendo justamente directos hacia. Bueno, de hecho nos lo hemos pasado. Ahora tiene que hacer una corrección enorme y se ha desconectado, ¿vale? Bueno, se ha quedado el piloto automático ahí. Vamos a darle altura, gestionar la altura y vamos a llevarnos para la derecha aún más, hacia base. Se está moviendo así porque está conduciendo el piloto automático, ¿eh? Yo no estoy haciendo absolutamente nada. Lo está llevando el piloto automático. Bueno, y para arriba, por favor, que no me quiero ahogar. Vale, aún más para la derecha. Bueno, lo voy a hacer yo con la mano, porque si no veo que al final el vídeo dura 89 minutos y no lo hemos conseguido. Bueno, ahí, con el override del piloto automático. Lo suelto así con unos 30 grados de aproximación. Activo otra vez el piloto automático del ILS. Si queremos que entre perfectamente, vamos a hacerlo un poquito más a la izquierda, porque si no, no va a entrar y seguramente no nos va a funcionar. O sea, nos va a funcionar, pero no va a acabar entrando. Y el desactivado. Vamos a darle que baje también. Vamos a sacar el tren para que tengamos más rozamiento y no se nos acelere el avión tanto. Vale, quito los frenos. Está quitado, efectivamente. Vamos a dar un poco de potencia ahí. Ahí ha entrado el ILS activado, ¿vale? Yo creo que lo puede conseguir. Aunque es un giro un poco brusco el que va a tener que hacer, yo creo. Yo no estoy haciendo nada, ¿vale? Está haciendo todo, va a seguir el recuadrito. Pero fijaos en la pista donde está y ahora tiene que corregir mucho. Así que lo que me puedo esperar es que se desconecte en cualquier momento. ¿Ves? Ahí se desconectó ya. Así que vamos a abortar el piloto automático. Metemos el tren. Vamos a darle un poco de velocidad al simulador para que no os comáis aquí un aterrizaje de 1000 horas.
Y ahora vamos a hacer una aproximación en condiciones, ¿vale? O sea, ya he visto que el piloto automático del ILS no es una maravilla, lo cual es totalmente lógico. Entonces hay que dejar el avión más o menos nivelado para entrar, o al menos encarado, enfilado al ILS. Sí que yo creo que ya esta distancia es más que de sobra. Bueno, vamos a ir entrando ahora mismo tengo el simulador más rápido, ¿vale? Le he puesto un poco de velocidad, por eso veis que se suena un poquito menos. Tengo las mayúsculas Z y control Z para gestionar la velocidad del simulador. Z vuelve a la normalidad y con mayúsculas control Z le damos velocidad. Bueno, pues ahora aquí sí, motor idle. Y vamos a dejar encarada la pista aproximadamente para que el ILS lo tenga fácil. Aerofreno fuera, que vamos muy rápido y queremos ver estas cosas con detalle. Ahí estáis viendo, bueno, esto ya sería hablar del ILS, no, es que no es el tema de este vídeo, que nos indica hacia dónde tenemos que ir, hacia la derecha y hacia abajo. Así que bueno, vamos a ir hacia abajo para dejárselo al ILS, al piloto automático más fácil. Ahí ya solo tenemos que ir hacia abajo, así que corregimos y aquí ya vamos a darle al piloto automático, por ejemplo. Bueno, vamos a dejárselo mejor. Activamos el piloto automático, activamos el piloto automático en senda de planeo. Y habíamos bajado el tren. Pues ahora sí lo hemos bajado. Le damos más potencia al avión, que no se pierda mucha velocidad. Ahora freno centro. Vale, ahí tenemos que está todo funcionando como tiene que funcionar. No me gusta mucho porque yo me iría más a la izquierda, pero evidentemente ahora en la izquierda y gracias. Por eso digo, el piloto automático coge un campo muy grande del ILS. Pues damos potencia porque si no, fíjate, vamos a 164 nudos, nos podemos estrellar. La gestión de la velocidad es obligatoria del piloto. El piloto automático no hace nada. Sea lo que os decía, ¿no? Entonces, si el cono da señal, es así desde donde nace aquí y se va abriendo. Pues el piloto automático se va moviendo por ese cono, rebotando de pared en pared. Si queda más o menos alineado, va de puta madre, pero de momento que está ya llegando a pista, que el cono es así estrechito, rebota mucho y entonces por lo que se desconecta el piloto automático al final, ¿vale? Fijaos también en los pies. Vamos a ver si en pies se nos desconecta a 200 pies, como habíamos dicho que decía manual. No habéis visto que no he pedido ni ATC ni nada, ¿vale? Esto es... Solo quiero que me escuchéis a mí. No me hace falta que escuchéis al ATC de Batumi. Ya estamos a punto. Fijaos, 3000 pies... Perdón, 3000 pies. Si ya más quisiera yo, ¿no? 200 pies. Seguimos conectados. El piloto automático, 160. Y ahí se desconectó. Ahora 120. Bueno, pues yo sin tocar nada. Vamos a dejar que el piloto automático aterrice solo. Vale, he aterrizado. Bueno, un poco hostia. Frenamos un poquito, ahora sí. Y ya, pues, vamos a tirar de paracaídas. ¡Wow! Esa es la celebración que quiero veros haceros todo cuando aterricéis de puta madre. Bueno, hemos sufrido daños, porque eso no es bueno hacerlo en un avión. Instant replay. El paracaídas normalmente se tiene que abrir por debajo de 100 nudos. Yo creo que lo he hecho a 120. Vale, así que habéis visto que trompo más bueno me he marcado, ¿eh? Bueno, la rueda de morro ha sufrido un poquito. No deberíamos mover el avión para irnos a pista. Habría que dejar aquí, sí, pero bueno, ya que hemos hecho el vídeo, vamos a ver qué pasa. Vamos a echarle webindris a esto. Bueno, pues se mueve bien el avión, ¿no? Va bueno. Vale, fijaros que ha sido una toma muy dura porque hemos dejado la posición justo del piloto automático, es muy dura, con lo cual siempre nos toca recoger. Y mira que el ILS lo ha hecho perfecto, ¿no?
podría haber metido un poco de potencia y eso habría suavizado el toque, con lo cual también... Uy, creo que he pinchado una rueda. Sí, he reventado una rueda también. Bueno, pues aquí concluye esta carrera. Entonces fijaos que ha sido un golpe muy fuerte. Si hubiésemos hecho un poco de potencia, se habría suavizado el aterrizaje y habríamos hecho aerobraking también. Pues aquí simplemente hemos aterrizado y se ha golpeado mucho la rueda de morro al aterrizar. Seguramente ahí está el fallo, ¿vale? De por qué tengo la rueda así. O no. O el trompo ese que nos hemos marcado ha sido genial. Espero que os haya gustado el vídeo. Daros a like, ¿vale? Y suscribiros y apoyarme. Cuanto más suscriptores, pues más me sentiré recompensado y bueno, más vídeos os sacaré de CS, de las peticiones que queráis, ¿vale? Eso sí, no me pidáis que os haga un tutorial de el Dota, porque el Dota, bueno, algo sé, ¿no? Para divertirme, pero no soy un máquina. Así que gracias, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.